Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio de escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Antes que leamos la palabra del Señor, le invito a que hagamos una oración, pidiendo a Dios que nos abra puertas de su palabra y nos dé entendimiento para entender lo que Él quiere que entendamos en cada uno de nosotros. Cierra sus ojitos y oremos al Señor. Mi Padre bueno, en esta hora invocamos su santísimo nombre para darte gracias por tu bondad, Señor, y en todo alabarte lo perfecto, lo glorioso, Señor, que tú eres a favor de cada uno de nosotros. Ante ti, Padre mío, nos encontramos con nuestras siempre necesidades, Señor, porque necesitamos de su ayuda, de su amparo, de su gracia bendita y especial en un servicio como este, que tú nos abras puertas de tu palabra y nos dé entendimiento, Señor, para entender tus misterios. Danos tú la gracia para oír, danos tú la gracia para hablar de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que guardes toda tu iglesia en este día y bendigas también todas las clases que se están efectuando, de los jóvenes, las señoritas, los niños. Bendíceles tú a ellos, Señor, para que también tengan una hermosa enseñanza y puedan captar lo que tú quieres, Señor, que entendamos. Te ruego, Señor, que guarde a todo tu pueblo. Sin duda hay afligidos, atormentados algunos, y en ellos estamos pidiendo misericordia a favor de ellos, Señor, que la paz tuya llegue a cada corazón. Ruego ahora, Señor, que tú nos revistas de gracia y sea una bendición esta palabra para cada uno de nosotros. Lo ruego por amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por ello. Quiero invitarle a que usted abra sus Biblias para que continuemos con la lección que Dios nos tiene, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 1 y ahora de los versículos 11 al 14. Ahí tenemos la enseñanza para hoy día. El texto también lo tenemos en carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 29. Ahí tenemos el texto que confirma esta enseñanza. Búsquelo usted con tranquilidad. Siempre es bueno que tengamos esta lectura juntos y así poder entender lo que Dios quiere hablar por ella. Vamos ahora a dar lectura a esta escritura y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es en las arras de nuestra herencia hasta la redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Añada al Señor bendición a esta lectura. Junto también leeremos el texto, dicho está, ¿no es cierto?, Romanos 8, versículo 29. Juntos leámoslos. Y dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios confirme su palabra en nuestros corazones y podamos entender. Gracias a Dios que estamos en un nuevo servicio de escuela dominical para ir en forma normal, como siempre lo hemos hecho, versículo a versículo, aprendiendo un poquito de la palabra de Dios. Y sobre todo en esta carta tan importante como la hemos comentado a los Efesios, donde hay tantos misterios guardados y escondidos que Dios los ha ido revelando a través de los tiempos. El Señor nos dé la gracia. También agradecer al Señor la bondad que Él ha tenido con todo su pueblo
y también con nosotros, y como ya he sabido de algunos de ustedes también y de toda la iglesia. En esta semana hemos pasado un dolor, hemos pasado un duelo, y donde la hermana de su pastora, mi cuñada, ha partido en los brazos del Señor. Tuvo algún tiempo enferma y últimamente se había agravado, pero Dios se acordó de María y levantándola a su presencia bendita, también produjo descanso en todos aquellos que la rodeaban. Por eso bendecimos al Señor por sus oraciones y decirles que la paz de Dios está en nosotros y especialmente en su pastora, que es la más dolida respecto a esto. Pero no dudamos que el Señor la restaurará plenamente. Y Dios nos guarda a todos, nos dé a Dios, el Señor, esta gracia para poder entender estos misterios. Bien, vamos a la enseñanza. Siempre los minutos son cortos para nosotros y por ello cuando hay tantas profundidades, permita al Señor que tengamos claridad respecto a esto y poder usted participar de estas bendiciones. Ya tuvimos una primera lección en esta carta a los Efesios, cuando Dios nos dio del 1 al 10 y pudimos disfrutar de esta bendición maravillosa, de poder entender cómo nosotros hemos sido bendecidos en Cristo, donde allí hemos hablado del punto tan importante que toda esta bendición fue programada, hecha, escrita, preparada, como decía uno de los versículos, con sabiduría, con inteligencia, antes de la fundación del mundo. Todo un plan glorioso, maravilloso, que hoy día está siendo revelado, por cierto, ya hace algún tiempo, ¿no es cierto?, donde Dios en su amante misericordia ha ido revelando estos misterios tan maravillosos que nos hacen vivir confiados siempre en Él y disfrutar de esta bendición. Hermoso era cuando nos decía algunos versículos de la enseñanza pasada, decía el 8 en adelante, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fue hermoso, todo eso es lo que Dios nos enseñó y quedó marcado, y siempre fue mi insinuación por el Espíritu de Dios marcarle a usted que todo esto Dios lo hizo por Él, para Él y de Él. Y por ende, todas las bendiciones que nos está tratando esta carta, que ya veremos muchas más a través de los versículos, los capítulos siguientes, todas fueron preparadas, diseñadas, para que, venido el tiempo, el cumplimiento de los tiempos, fueran allí palpables para cada uno de nosotros. Y debemos recordar que nosotros somos bendecidos por todo esto en Cristo el Señor, en Él, dadas todas estas bendiciones. Por eso cuando nos habla la Escritura hoy día en la nueva enseñanza, Él nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de voluntad, de su voluntad. Y por ello cuando miramos este hecho tan glorioso, la herencia que Dios nos ha dado desde el principio, y sabemos que la forma de las herencias corrientes y comunes que los hombres tienen y dejan un testamento escrito, que cuando el testador deja de existir y entonces hay que repartir la herencia, entonces se va allí a todo lo que está escrito, pero se dejó un tiempo antes y la herencia allí no se repartió inmediato, sino que venido el cumplimiento del tiempo, allí la herencia se repartió. Y por ello cuando miramos nosotros esta herencia bendita que Dios nos dejó estipulado en Cristo el Señor desde el principio, que nosotros seríamos hijos de Dios,
que nosotros alcanzaríamos tan grandes promesas y bendiciones estipuladas, estaban escritos. Y por ello cuando miramos, y el punto tan importante en este día de esta lección, nos habla en la palabra siguiente cuando dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y en ello debemos bendecir a Dios para poder allí entender y comprender que nosotros fuimos predestinados a esta bendición. Pero hay que entender el misterio y aún de la palabra predestinados, donde allí los hombres han escrito de acuerdo a esta palabra y Pablo ha expresado esta forma, como en el principio Dios ordenó todas las cosas. Pensamientos hay muchos, interpretaciones también bastantes, entre unos y otros, sobre todo en las iglesias, en las congregaciones a través del tiempo, como hubo también un tiempo de la Reforma, en que unos creían una cosa y después Dios reveló otras cosas por Martín Lutero, todas las cosas, y sobre todo entender que hoy día somos salvos por gracia. Por eso cuando tenemos este misterio escondido, esta predestinación, tenemos que llevarla al entendimiento de lo que nos dice la letra, la escritura, claramente, que nosotros fuimos predestinados, que había eso, un anticipo de la bendición que Dios repartiría, que se cumpliría. Y por ello que muchas veces cuando hemos conversado del tema, y a veces hemos discutido también el tema, y no tan solo a la altura de hermanos, sino que también de institución, de iglesia, allí de presbíteros, de pastores, porque unos entendemos de una manera y otros entendemos de otra manera. Pero Dios nos permite poder tener una claridad respecto a esto. Y yo he dicho, de acuerdo a la predestinación, en que hay allí un resultado de la predestinación. Unos serán salvos y otros serán condenados. Está así escrito en la palabra del Señor, anunciado. Pero ¿cuál es el fin de ello, de todas estas cosas, del cumplimiento de estas palabras benditas y gloriosas? En que allí yo atribuyo a lo que Dios nos dice, primero que Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es. Y que Dios trazó todo una forma. Y nos decía en la enseñanza pasada, con sabiduría, con inteligencia, donde allí el Señor iba a permitir que todas las cosas se reunieran y tuvieran un medio eficaz y pudieran entrar hacia la vida del hombre y el hombre poder entender este misterio. Y nosotros vemos, de acuerdo aún el pueblo judío, el pueblo de Dios, en que estaba llamado, que se le dio la ley, no pudo entender lo más glorioso, lo más hermoso, cuando allí Cristo vino y tomó el cuerpo de Jesús y de esa manera nació un santo ser para empezar a mostrar todas las cosas del cumplimiento, era el principio del cumplimiento de todo lo establecido, de todo lo anunciado. Por ello cuando miramos estas circunstancias y tenemos que decir en palabras simples, claros, ¿qué estaba allí predestinado? Que el creyente creyera en Cristo el Señor. Que el hombre iba a ser salvo desde el día en que creyera este evangelio bendito y glorioso. Estaba destinado, anunciado, y tantas bendiciones claras que estaban estipuladas. Bien dice el salmista que Dios hizo todas las cosas sin faltar a ninguna de ellas de las que estaban escritos, anunciado. Por eso que el apóstol nos habla que la venida del Señor Jesús, ¿no es cierto?, a la tierra, Cristo el Señor, estaba allí destinado. Y Él vino conforme a las Escrituras. Y no las Escrituras después de Cristo, sino las de antes de Cristo, lo que Dios había estipulado por la ley, por los profetas. Y vino de acuerdo a las Escrituras porque así estaba establecido, anunciado. Y vino y allí estuvo con nosotros en esta tierra conforme a las Escrituras. Los profetas hablaron constantemente respecto a esto.
Pero llegó el día en que vino y los hombres no entendieron y los hombres se preguntaron, ¿de dónde saldría el Mesías? ¿En qué lugar nacería? Porque ignoraban todo esto de lo que ya estaba revelado. Cierto, no todos, porque unos tenían testimonio, como un hombre anciano, Simeón, en el templo de Dios, dijo una palabra cuando vio a este pequeño niño que vendría allí a ser presentado ante Dios, y dijo él, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Ya estaba el anuncio claro en que se estaba dando el cumplimiento de la Escritura. Y por ello que cuando nosotros hablamos este sentido, tiene que usted entender, como dijimos la semana pasada, que todo estaba allí en Cristo el Señor. En otras palabras, para que usted me entienda más claro, quiero decirse la palabra simple, fue lo que Dios estableció antes de la fundación del mundo. En alguna conversación que está siendo revelada hoy día por la palabra del Señor, en que quedó estipulado, mencionado, porque hubo conversación. La Biblia no nos habla claramente de las conversaciones que hubo en el principio del Verbo, porque el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero se oye una palabra que hemos mencionado estos días cuando escribe allí Moisés en el libro de Génesis una conversación. Hagamos al hombre. Y el hombre fue hecho por la mano de Dios. Ya había una conversación, claro. Pero en ese principio entendemos por la escritura de hoy día, a la palabra simple que quiero decirle, en la conversación de ellos estaba ya estipulado, cuando tú vayas a la tierra, cuando tú te manifiestes en la tierra, todos los que creen en ti serán salvos. Fue una predestinación a los creyentes. Es por ello que allí nuestra necesidad, nuestra obligación, nuestro mandato que Dios nos ha dado, predicar el Evangelio a toda criatura, porque el medio que Dios estipuló desde el principio sería que los creyentes en Cristo el Señor serían salvos. Y todas las bendiciones que recibimos de Jesús, de Cristo el Señor, ya estaban anunciados, predestinadas para ello. Y por ello que hay cadenas hermosas, como nos muestra la Escritura. Quiero avanzar respecto a esto, cuando dice en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Estaba de acuerdo a todo aquello. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. De esa manera se empieza a establecer allí todo eso que fue predestinado, hecho, anticipado, anunciado antes que se cumplieran todas las cosas. Empezaron a como Cristo el Señor, la venida, la predicación del Evangelio, el medio de salvación, cómo los hombres recibiríamos. Y como habla el versículo 13 y nos dice esta palabra tan hermosa, en Él también vosotros, está hablando de usted y de mí, nosotros y vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y agrega, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nos damos cuenta que ahí ha llegado toda bendición palpable, oíble para el hombre, que puede disfrutar de toda esta bendición. Cuando allí escucha la palabra de Dios y ha creído, y eso estaba anticipado, predestinado que sería así. No hay duda que todos los creyentes en Cristo el Señor son salvos. Por eso la Escritura revela que desde que creíste fuiste salvo. Pero no fue una ocurrencia allí ni de los apóstoles, ni del minuto en que Jesús predicaba el Evangelio, sino que esto ya estaba predestinado antes de la fundación, antes que los hombres fueran, porque Dios conocía todas las cosas y Dios preparaba todo el universo entero. Y sabía Dios que el hombre iba a fallar, iba a morir,
pero también estaba el plan de salvación, estaba el plan de la redención, en que llegado el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, como lo decía la enseñanza pasada, con inteligencia y sabiduría, Dios preparó todo esto para que nosotros conociéramos esta bondad tan maravillosa. Por eso que el medio está establecido, la salvación está desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿quiénes la alcanzarían? Los que cumplieran este hecho glorioso, como nos habla el versículo 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Por ello es tan importante que el hombre escuche la palabra de verdad. ¿Cuántos salvos pueden haber hoy día? ¿Cuántos condenados pueden haber hoy día? Pero yo digo, mientras estamos en este tiempo, el hombre que escucha la palabra de Dios alcanza esta salvación, y que no la escucha, que no la oye, que no la pone por obra, está bajo condenación, como está escrito, hasta el día en que crea. Así dice el Evangelio, hasta el día en que crea. Si no ha creído, está bajo en una condenación. Pero todo esto mencionado fue allí predestinado desde antes, que así sería el mundo. En otra palabra, de así, repito, la palabra es simple, en el Padre hablar con el Hijo. Todos los que creyeran en ti serán salvos. Pero también estaba predestinado que muchos no creerían. Como también estaba predestinado que la única forma de redimir al hombre era a través allí del sacrificio del Señor, que por la sangre bendita de Él fuera el hombre rescatado, redimido. Como lo vamos a ver ya en el capítulo siguiente, todos estos puntos esenciales que no quiero anticiparme respecto a ellos, pero por ahora usted tenemos que entender este misterio glorioso. Dios nos predestinó para esta salvación gloriosa. ¿Cuándo la tuvimos nosotros? Cuando creímos. Desde que creímos fuimos salvos. ¿Y qué pasó más cuando nos dice el versículo 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, 2 puntos. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, esa es la palabra de verdad, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De ahí en adelante la creencia que allí el hombre actúa, demuestra, y por ello que el discipulado es muy importante en la iglesia del Señor. De los que se llegan, que han oído la palabra del Señor, también tienen que hacer confesión de fe y decir, sí, yo creo en el Señor. Y a la creencia es el cumplimiento de lo que ya estaba predestinado desde antes. Y agrega la palabra del Señor, y en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por ello, el creyente que Dios le permitió todo este hecho, vivir esta gloria, y por eso que alabamos y bendecimos al Señor, que nos hizo vivir toda esta gloria. Como algún día oía yo la expresión de un tío y me decía, y pensar que Dios nos llamó a esta gloria, que estaba destinado desde antes. ¿Cómo pudimos creer? ¿Cómo aceptar el mensaje? Y Dios que tenía trazado el camino, porque el camino está trazado. Los profetas habían hablado que había un camino, que ni el ojo del águila o del buitre podía ver ese camino. Podía ver, pero ya había un camino trazado, estaba hecho. El que fuere por ese camino no se iba a perder, como nos habla otro profeta, que el que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se va a perder, porque está en el camino de Cristo, el camino del Evangelio. ¿Qué es lo bueno que hizo ese hombre? Creyó en el Señor, aceptó, abrió la puerta cuando el Señor golpeó, y por ende haber creído, recibió el sello como hijo de Dios. Ya vimos en las cartas pasadas, ¿no es cierto?, de Gálatas, como Dios nos habló en las diferencias de los hijos de Israel y los hijos que el Señor nos adoptó para ser también parte de este pueblo, y hoy día somos hijos de Dios, hermanos de Cristo el Señor, un misterio glorioso que nos va a revelar toda esta escritura.
Por eso el Señor, ¿qué hizo? Selló al hombre. Y hoy día usted es creyente en el Señor y usted está escuchando mi voz. Yo le digo, ustedes, todos somos sellados. Dios ha puesto allí las arras, el timbre que es del Espíritu Santo, que dice que soy hijo de Dios, que pertenecen a este Dios, que para ti fue predestinado desde el principio esta salvación, para alcanzar a todos. Cumplido el tiempo y con la inteligencia y sabiduría como Dios lo hizo, pudimos alcanzar esta gloria, que antes de Cristo el Señor no pudo ser entendida porque estaba destinada para este tiempo glorioso. Por eso Dios le bendiga a usted, le guarde. Y más decía la Escritura y nos habla en el texto de esta hora, cuando decía, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya había una plantilla, ya había un molde, ya había una figura, ya había una forma. ¿Cómo seríamos? Por ello que la doctrina del Señor nos enseña en este tiempo que debemos crecer a medida de la estatura de Cristo el Señor, porque había un molde hecho para que hoy día los creyentes fuéramos cada día semejante a Cristo el Señor, porque esto ya estaba preparado desde el principio. En otras palabras, digo y simple, que Dios dijo al Hijo, vendrá un pueblo, un mundo que te buscará a ti y tú serás el ejemplo para cada uno de ellos. Querrán imitarte a ti porque estaba destinado. Y por eso que se dan estas cosas y por eso que tenéis estos sentimientos en que Dios puso allí de servir a Dios, de esa forma alcanzar esta bendición. Por eso digo y repito el texto maravilloso, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y está hablando de Cristo el Señor. Fue el primero que fue creado de una forma para que nosotros allí tuviéramos la imitación. Y quiero agregarle a este texto el versículo siguiente, el versículo 30. Y habla, y a los que predestinó, también, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire usted esta cadena. Pero yo quiero invertirle la posición que dice la Escritura, que dice la verdad. Cuando seamos nosotros glorificados a la presencia del Señor, es por un motivo. ¿Cuál es el motivo que también nos va a glorificar y levantar a su presencia al Señor? ¿Cuál es el motivo? Que nos justificó. Mire usted, nos justificó. ¿En quién nos justificó? En Cristo, porque nosotros somos justificados en Él. ¿Y por qué usted alcanzó esta justificación? ¿De dónde sacó esta justificación? Nos dice la palabra del Señor. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces se cumple la palabra escrita del Evangelio, de la creencia. Fue llamado. Muchos son llamados y luchamos para que muchos más lleguen a este conocimiento. Por eso es que no puedo mirar yo en vano la predicación del Evangelio para todos aquellos que no han creído, el anuncio o a las maneras como Dios nos ha dado, que hasta ahora está restringida, no podemos predicar por las calles, porque hay una cadena. Entonces, ¿qué hay que hacer de esta forma? Lograr que esto que Dios ha hecho con inteligencia, un llamado, que Dios nos dé palabra de sabiduría, de entendimiento, para que ese llamado sea aceptado, también darle esta gloria bendita. Y cuanto más dice la palabra, y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, a los que llamó ya estaban predestinados para este llamado, para esta gloria. Y por eso que de esa manera usted aceptó al Señor. Y dirá usted, nunca pensé ser evangélico, dirá un alma nueva, pero Dios lo tenía anunciado. ¿Qué hizo usted? Cumplir lo que Dios tenía predestinado. Que los que allí creyeran en Él serían salvos. Y recibían un sello del Espíritu Santo
que las arras, el timbre que dice que soy hijo de Dios. Y por eso toda esta seguridad que tienes caminando en el camino del Señor es la verdad de Dios. Nadie quitará esta gloria, porque Dios desde el principio la tenía destinada para todos los hijos de Él, los que creíamos en Él, los que aceptaríamos el llamado, el primer paso. Dios dijo claramente, y como di palabras del testimonio, como Jesús le habló a un hombre, antes que te llamara Felipe Natanael, yo te vi que estabas bajo la higuera. ¿Qué estaba haciendo? El llamado de Dios. Él abrió allí y dio los pasos y siguió a Felipe y vio a Jesús y le creyó de estas palabras. Y el Señor, habiéndolo llamado, lo justificó. Por eso que es claro de bendecir y alabar a Dios. Nosotros no servíamos, no calzábamos en el camino de santidad, pero el Señor nos justificó, nos limpió y hubo una redención bendita en su sangre para ser un nuevo ser, una nueva criatura y darnos allí las arras del Espíritu, el sello glorioso del Espíritu Santo que hable y que dice y que manda en cada uno de nosotros que somos hijos del Señor. Dios le bendiga a usted, hermano. Dios le guarde. Entonces mire toda esta cadena hermosa que Dios nos ha dado. ¿Por qué lo salvó a este? Porque estaba destinado desde el principio a que él pudiera creer. ¿Y qué tuvo que hacer para que este fuese salvo y fuese glorificado? Tuvo que ser justificado. ¿Y cómo fue justificado? Por la fe en Cristo. El Señor lo justificó. ¿Y cómo se acordaron de él? Porque ya Dios tenía el medio de forma gloriosa que creería en el Señor y por medio de esta creencia iba a ser salvo para esta bendición. Por eso el Señor los bendiga y siga el Señor revelando todos estos misterios y usted tenga toda la seguridad que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y dirá el hombre, soy hijo de Dios y soy como soy. Dios hace misericordia y Dios tuvo un tremendo amor desde el principio, no importaba. Por eso es que Jesús le dio claramente una respuesta a aquellos que le criticaron, que él comía con pecadores y ladrones. Pero Jesús dijo claramente, yo no he venido a buscar justo al arrepentimiento, sino a pecadores. Y a eso vino el Señor. Y por eso todo el rescate de esta bendición, predestinado desde el principio, escrito, que el Señor vendría, que su evangelio cambiaría, transformaría, que su sangre nos lavaría, escrito, y que Él resucitaría su gloria y nos levantaría, como dirá, una enseñanza venidera allí a su presencia y estaremos con Cristo sentados en la gloria. Y hoy día estamos sentados con Él, con el Señor en su gloria. Por ello que las cosas son por fe en el Señor, se anticiparon, pero se ha ido dando paso tras paso, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la Escritura, para que nosotros vayamos entendiendo todo el misterio. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto tuvo que hacer el Señor para poder salvo? Toda esta cadena ya mencionada, para que llegara la gloria bendita del Señor y habernos rescatado del pecado, de la maldad, y estando muertos en delito y pecado, nos dio vida en Él. Dios bendiga estas palabras y tenga usted firmeza en el Señor. Y acuérdese que nosotros fuimos predestinados en Él, en Cristo el Señor. Él traía desde allá toda esta cadena para beneficio de nosotros. Para el Señor que vive honra y gloria para siempre. Te invito que demos gracias al Señor por esta palabra. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto en esta hora, Padre justo, hemos predicado tu palabra. Como tú hiciste todo este misterio preparado con sabiduría, con inteligencia, Padre justo, que aún no entendemos, Señor, cómo nos tenías tomado en cuenta en esta bendición del principio de habernos predestinado a los creyentes para ser salvos, ser justificados, transformados, llamados, Señor. Y esta es la bendición que hoy día gozamos. Yo te ruego que bendigas tu iglesia, tú la guardes, para que todos allí podamos entender este misterio glorioso, que somos hijos del Señor y que estamos sellados con las arras del Espíritu, porque hoy día somos parte de esta heredad bendita que hoy día ya la tenemos en nuestras manos. Gracias por esta bendición y te ruego que bendigas todos los servicios de este día y tú seas con cada uno de nosotros. Lo ruego por amor. En el nombre glorioso y bendito
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.